Hola, muy buenas. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el último webinar o el un nuevo webinar de la saga de CodeMotion, también la conferencia. Así que nada, es para comentarles un poco, para los que están ya presentes, esta es una serie de webinars que hemos creado, que es Camino a la conferencia técnica online multitrack que tendremos la semana que viene, ya es dentro de una semanita. Hasta este momento hemos tenido webinars de César Alberca, Laura Andina, Francisco Barrena, Diana Rodríguez y hoy, finalmente, nuestro gran amigo Horacio González, que va a hablar sobre Kubernetes Operators, o operadores de Kubernetes, supongo que sería la traducción literal Sí, al es una buena español, traducción, justo. sí, sí, al español de España, y si no, como pusimos en un momento, Smooth Operator, ¿no? De cantar ahí un poco, de hacer un poco musical. Como les iba diciendo, la conferencia que tenemos la semana que viene es puramente online, es del 3 al 5 de noviembre, con un ticket, ustedes tienen acceso a con lo que vendrían a ser 4 conferencias dentro de una. El primer día tendremos backend, el segundo día sobre front y el tercer día, el 5 de noviembre, será una parte sobre machine learning, inteligencia artificial y deep learning y también otra parte de tecnologías emergentes. Tecnologías emergentes que, para ponerle un paraguas, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre computación cuántica, cuestiones de realidad virtual, realidad aumentada, IoT, muchas cosas que no necesariamente tienen que ser emergentes, pero bueno, que son un poco más grandilocuentes. Y todavía tenemos tiempo, tienen tiempo de comprar su entrada premium, que les daría acceso a los talleres que habrá por la mañana y también a la parte de networking y a la parte de el after party. Habrá una fiesta post-evento muy interesante, donde cada uno desde su casa podrá disfrutarla de la mejor manera o de la manera que más le guste. Como iba diciendo, tendríamos las entradas premium por un lado y por el hecho de asistir a este webinar, tienen la posibilidad de sacar una entrada gratis, simplemente es un canjear el código que les va a llegar por correo electrónico y simplemente con esa entrada tienen acceso no a la parte de los talleres, pero sí a la parte de asistir o de ver el streaming de la conferencia. Y bueno, como decía antes, el día de hoy tenemos a Horacio González de OVH, que nos va a hablar sobre Kubernetes. Para los que no lo conozcan, Horacio, a pesar de su acento, es español. Bueno, eras español, ¿no? La última vez que había mirado en tu Soy español. DNI, La última vez que hablamos todavía en seguía siendo español, lo español. siento, ¿no? Oye, antes de Y que se me olvide, ¿cuánto tiempo quieres que haga? Porque siempre tenemos esta discusión antes de empezar cada intervención. tienes 40 minutos, así, 45 hacemos, Perfecto. si quieres. Si Venga. te alcanza, te sirve. Perfecto, genial. Bueno, hombre, Horacio va a estar también la semana que viene en la conferencia de Codemotion, el primer día, si mal no recuerdo, el día 3 de noviembre. Voy a Eh, hablar de algo que parece front, pero que en realidad es back. Voy a hablar de WebAssembly con test server. Pero sí, que es hoy es Kubernetes. Claro, hoy es Kubernetes, pero la semana que viene, estaba mirando la agenda, a las 14:50, después de la primera keynote de apertura, vamos a tener a Horacio y compite con dos grandes también. Compite en el mismo track, perdón, en la misma hora. Van a tener Java más TypeScript, que eso Manuelo Carrasco, para los que no conozcan, telita, y arquitecturas de microservicios de Alberto Grande, con lo Me cual habéis escogido un competencia slot ahí, hay una complicado. competencia ahí tremenda. No es Pero bueno, justo. nada, los dejo con Horacio, que les va a contar en este caso sobre operadores de Kubernetes, así bien a lo castizo. Yo sigo hablando, sigo pensando en castizo en vez de Kubernetes Operators. Te doy el acceso a que hagas la presentación y el escenario, el webinar es todo tuyo. Igualmente, pequeño house cleaning o pequeño comentario para los que están viéndonos.
estáis todos muteados. Podéis hacer preguntas a través del chat, a través de la pestaña de preguntas o de questions, dependiendo en qué idioma tengan GoToWebinar. Y si acaso hiciera falta, pueden también la opción de levantar la mano, que está también en algunos, probablemente lo tengan todos ahí, que simplemente mirar un poquito en la pantalla y ver dónde pueden levantar la mano. Pero bueno, no sé si Horacio quieres que vayamos preguntando a medida que van surgiendo las preguntas o prefieres al final, lo que me digas. Pues mira, te dejo ver un poco si hay muchas preguntas o si ves que la pregunta es algo que no está comprendido, me interrumpes y si no las vemos al Vale, final. ¿Te parece bien? vale, me parece perfecto. Así que nada, te dejo, el floor es todo tuyo, o sea, el escenario es todo tuyo. Venga. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti. Aquí empezamos. Operadores Kubernetes. Op. Como decía, voy a empezar presentándome rápidamente. Me llamo Horacio González y hace más de 20 años que vivo en Francia. Así que el acento que tengo cuando hablo español, pues es que no lo practico mucho al cotidiano, aunque soy español de Madrid, pero bueno, 20 años en el Finisterre francés marcan mucho. Trabajo en OVH Cloud, donde me ocupo de relaciones con los desarrolladores, DevRel, y estoy bastante implicado en las comunidades y todo eso. Y OVH Cloud, espero que nos conocéis, pero por si acaso no nos conocéis, somos uno de los líderes mundiales de cloud y de hosting. Tenemos data centers en todos lados, tenemos muchísimos clientes y sobre todo tenemos un catálogo de productos bastante impresionante. Así que simplemente la próxima vez que tengáis una aplicación que montar, una arquitectura que construir, antes de ir a ver a nuestros amigos de la Silicon Valley, echad un vistazo a nuestro sitio web. Y otro punto positivo, tenemos oficinas en España, en Madrid, y tenemos soporte en español, así que, en serio, y si echar un ojo, creo que os gustará. Y estoy aquí para hablaros de Kubernetes. Y voy a hablaros de Kubernetes, pero desde el punto de vista de alguien que ha trabajado bastante con Kubernetes, porque nosotros hemos construido hace un par de años un servicio Kubernetes administrado, Managed Kubernetes, y yo estaba en el equipo que lo montó. Y entonces, pues fue una aventura muy interesante. Lo construimos sobre OpenStack, sobre una base open source, para poder aprovechar que OpenStack nos daba APIs para controlar las máquinas virtuales en las que íbamos a desplegar el Kubernetes. Y bueno, es un Kubernetes administrado como tantos otros, me gustaría decir, porque todos son, pues eso, todos están certificados y son Kubernetes conforme a la versión open source. La nuestra es completamente administrada, incluyendo los updates. Tiene un precio bastante interesante y muchas instancias para escoger. Y sobre todo, el precio puedes predecirlo bien porque lo que pagas es simplemente el precio de la instancia. No pagas por tráfico ni por otras cosas. Pero lo interesante es que construyendo ese servicio Kubernetes administrado, aprendimos muchas cosas. Y esas cosas nos han empujado a utilizar mucho los operadores Kubernetes. Y eso me ha dado idea de contaros por qué son esos operadores y cómo pueden ayudaros a vosotros a utilizar mejor Kubernetes día a día. Opa, ¿por qué se me ha vuelto al principio? Perdonadme. Entonces, Kubernetes es un paso adelante enorme cuando estás trabajando con microservicios. Reduces enormemente la complejidad porque en vez de tener que manejar todo eso manualmente, tienes el equivalente de un becario informatizado, Kubernetes, que va a manejar eso por ti. Tú le dices lo que quieres hacer, declaras el estado, me gustaría desplegar esto, esto y esto, y me gustaría aquí tener tanto espacio disco y que el front hable con el back y que haya tantas instancias. Y Kubernetes se encarga. Y eso está genial porque simplifica enormemente el trabajo, que sea de los DevOps, de los sysadmin, incluso de los desarrolladores. Tú creas tus aplicaciones, las pones en containers, haces un manifiesto Kubernetes, se despliegan en Kubernetes y todo se pasa bien. Pero, porque hay un pero, ¿qué pasa cuando quieres desplegar algo complejo? Tu Kubernetes, todo el mundo habla de Kubernetes ahora.
El problema es que una buena parte de los tutoriales, de las informaciones que encuentras, es desplegar pues una aplicación o a lo mejor una aplicación con un front, un back y una base de datos. Sí, pero ¿qué pasa cuando quieres desplegar algo más complejo que esos? Algo que tiene un montón de elementos y que quieres seguir en producción. Y ahí llegamos al problema de los despliegues complejos. Cuando tienes una arquitectura con un montón de elementos, en Kubernetes vas a tener un montón, o dos, o tres, o cuatro montones de objetos diferentes que se crean. Los ingress, los servicios, los deployment, pod, sidecar, replica set, stateful set. Todo eso, aunque el día a día de esos objetos es Kubernetes el que lo controla, hay que operarlo. Hace falta gente detrás que hace la parte Ops, que lo sigue, que lo mantiene, que verifica que todo se pasa bien. Y esta parte, pues, hay mucha complejidad, hay muchas cosas que vigilar, hay muchas cosas que pueden salir mal y hay muchas operaciones casi rutinarias que hacer. Una primera solución fue Elm. Elm es un Package Manager, un gestionario de paquetes para Kubernetes. Entonces, básicamente, en vez de desplegar un montón de aplicaciones, cada parte de aplicación con su propio manifiesto, vamos a crear charts Elm en la que describimos pues todos los objetos necesarios para la arquitectura que queremos desplegar y todos con las buenas versiones, con todo lo que va bien. Utilizando Elm podemos reducir mucho la complejidad de la parte de despliegue y también de la parte de hacer puestas al día, upgrade de versión, downgrade de versión. Podemos pasar a la versión siguiente simplemente aplicando la chart Elm de la versión siguiente, hacer un rollback a la versión precedente, compartirle la chart para poder desplegar lo mismo en un montón de clústeres sin tener que hacer más complejidad. Ayuda muchísimo, pero ayuda en dos fases, la instalación y la puesta al día. Y eso es un problema porque el Ops, el sysadmin, el DevOps que sigue tu producción no se limita a la instalación y la puesta al día. Normalmente un Ops trabaja en 5 partes diferentes. Digamos que es un poco arbitrario, pero en general hace las instalaciones, las puestas al día o el rollback de versiones, el ciclo de vida de la aplicación, incluyendo cosas como los logs, como que cuando la aplicación se cae la vuelves a lanzar, como estar seguro de que la aplicación está en vida. Los insights, es decir, recuperar información de los logs, de las métricas, del tracing, para verificar que todo se pasa bien en las aplicaciones que has desplegado e intentar, pues, mejorarlo. Los logs me dicen que hay mucha latencia, ¿de dónde puede venir? A lo mejor tengo un problema de red. Todo eso es parte del conocimiento que el Ops aplica a partir de esos datos. Y en el caso ideal, el Ops tiene tiempo de programar algunos scripts para que hagan un poco de autopilot, es decir, de pilotaje automático, añadir nuevas instancias, nuevos pods cuando hace falta. Nuestra arquitectura está sobredimensionada, vamos a eliminar unos cuantos pods. Mira, ¿cómo podemos hacer para aumentar el rendimiento? Por ejemplo, aquí esta base de datos parece que está fragmentada, o está sobrecargada, vamos a hacer 2 shards y cambiarla. Todo eso, hay una parte que puede scriptarse. Entonces, esas son las 5 tareas principales de un Ops Kubernetes día a día, y Elm solo ayuda en las 2 primeras. Y Kubernetes, si utilizáis Kubernetes, veis que la idea principal es automatizar cosas. Automatizamos la creación de todos los objetos necesarios a partir de una descripción en YAML, añadiendo capas y capas de abstracción para que tú, administrador Kubernetes, das una descripción de tu arquitectura y Kubernetes automatiza todo el resto. Entonces, estaría bien avanzar un poquito más y automatizar una buena parte de esas tareas rutinarias que el Ops, el DevOps, el sysadmin hace en tu clúster Kubernetes, para que esas personas puedan
hacer tareas de más valor añadido para que pueda ser más un SRE, como dicen, un ingeniero de reliability, ¿cómo diríamos eso en español? Un ingeniero de fiabilidad, un ingeniero que mejora los procesos, que mejora la arquitectura, que reduce los problemas, en vez de estar simplemente, ay, se ha caído un pod, voy a lanzarlo de nuevo, o ay, ¿cómo recupero los logs y qué hago con eso? Toda esa parte rutinaria puede automatizarse. Y esa es la idea de los operadores Kubernetes. Y para ello nos basamos en dos tipos de objetos Kubernetes, que antes de ir más lejos me gustaría presentarlos. El primero, que veis aquí representado con el ojo de Saurón, son los controladores. Y los controladores, su trabajo es un poco eso, es estar todo el tiempo observando y observar si lo que hay en el clúster está conforme a lo que has pedido que haya. Básicamente son loops de control, bucles de control. Mira lo que debería haber, todos tus manifiestos, el estado que declaras en tu clúster Kubernetes y mira el estado actual. Mira uno, mira otro, los compara. Y si hay un problema, pues va a intentar cambiar el estado actual para que se asemeje lo más posible al estado deseado. Básicamente, los controladores están en el centro de todos los despliegues Kubernetes que vas a poder hacer. Vas a declarar tus manifiestos, siempre hay un controlador que va a estar detrás vigilando que lo que has declarado está ahí bien. Podríamos verlo también como un bucle de reconciliación, porque básicamente, ¿cómo hace eso? Va a observar y va a hacer un diff, una diferencia, y va a darte una lista de los objetos que son diferentes. Y detrás va a actuar. Y es en esta parte de actuar que puedes hacer muchas cosas diferentes. Entonces, controladores, hay muchos de base en Kubernetes, pero como todo en Kubernetes, puedes crear tus propios controladores. Creando tus propios controladores, puedes indicar qué objetos quieres observar, cómo quieres hacer la diferencia y, sobre todo, qué tipo de actuación quieres hacer. Entonces, controladores son los que verifican que lo que declaras corresponde a lo que está, o mejor dicho, que lo que está es conforme a lo que has declarado, y si no, actúa. Segundo objeto, los CRD, los Custom Resource Definition. Es la parte clave para extender Kubernetes. En Kubernetes de base hay un montón de objetos definidos, pero puedes definir nuevos objetos que correspondan a nuevas necesidades que tienes. Y esos nuevos objetos pueden tener nuevas propiedades y definir cosas que en principio nadie había pensado definir en Kubernetes. Entonces, es una de las fuerzas de Kubernetes, esta modularidad y poder crear tus propios recursos. Básicamente los vas a definir como todo en Kubernetes, en YAML, claro está. Y vas a declarar mis nuevos objetos, tienen tantas propiedades, corresponden a esto. Y vas a poder entonces asociarle detrás otras cosas en Kubernetes. Controladores, Custom Resource Definition, CRD. ¿Qué es esta historia de operadores entonces? Como decíamos, la idea es, tenemos a la izquierda un operador humano que día a día tiene que hacer 5 tareas principales en el clúster. Tenemos a la derecha un operador Kubernetes, que sería una serie de objetos Kubernetes que combinados intentan traducir lo que la persona humana haría para operar el clúster. Intenta poder hacer solo automáticamente esas 5 grandes tareas. Básicamente, intenta codificar y automatizar las tareas rutinarias del operador humano. Ejemplo, una base de datos. Imaginemos que habéis desplegado uno o varias PostgreSQL o Redis en vuestro clúster Kubernetes. El operador humano, ¿qué va a tener que hacer? Instalarlas, eso lo comprendemos todo,
hacer puestas al día de versiones. Ay, mira, la versión siguiente acaba de llegar, está aprobada, voy a desplegarla en el clúster de desarrollo. Oh, funciona, voy a desplegarla en el clúster de producción. Oh, hay un problema, hacemos el rollback a la versión precedente. El ciclo de vida. ¿Cómo monitorizo que mi PostgreSQL está vivo? ¿Cómo monitorizo que cómo recupero los logs? ¿Cómo hago todo ese tipo de cosas al día a día? Oh, se ha caído, ¿cómo lo relanzo? ¿Y los backups? ¿Cómo preparo los backups? ¿Cuándo los lanzo? ¿Cómo hago la operación de lanzarlos? ¿Es que tengo que parar la escritura de la base antes de lanzarlo? O a lo mejor no. ¿Cómo hago para lo mismo en la otra base, en Redis? Insight. Hey, ¿cómo recupero las métricas de PostgreSQL para verificar que todo es más o menos coherente? ¿Cómo hago lo mismo con Redis? ¿Cómo recupero las métricas del espacio disco, del tiempo de respuesta y autopilot? Mira, como una vez que tengo esas métricas veo que el disco está casi lleno, así que tengo que añadir otro volumen disco y a lo mejor tengo que cortar la base, hacer 2 shards y repartirla o montar o si es una base en clúster, añadir otra instancia al clúster. ¿Cómo hago todo eso? Son operaciones que son más o menos rutinarias. Entonces, lo que tenemos que hacer para crear un operador que pueda hacer eso en vez del sysadmin, para que el sysadmin pueda hacer otras cosas más interesantes, sería intentar codificar, encapsular el cómo se hacen esas tareas rutinarias y transformarlo en CRD, es decir, nuevos tipos de recursos y controladores. Por ejemplo, nuestra base de datos. Seguramente me va a hacer falta crear un CRD para representar a la base de datos y otro para representar a cada una de las instancias. Y el controlador, pues me va a hacer falta un controlador que se conecte en cada una de las instancias y que verifique el disco. Y que si el disco está cerca de un límite que yo puedo poner en el CRD, me prevenga o añade una nueva instancia al clúster. Y otro controlador para el backup, por ejemplo, que como describo en mi CRD que mi base quiere hacer un backup cada día a las 3 de la mañana, verifica cuando son las 3 de la mañana, va a saber cómo hago para hacer un backup de ese tipo de base. Si tengo que cortar la escritura, la corta. Si tengo que hacer otra cosa, la hago. Y entonces lanza el backup y verifica al final que el backup está bien hecho. Básicamente, crear un operador para este caso, para las bases de datos, sería trabajar con el operador humano. Oye, ¿cómo haces esto? ¿Y qué hay que vigilar? Espera, voy a intentar traducir eso en unas cuantas líneas de YAML y otras cuantas líneas de Go para intentar describir los objetos y el comportamiento que tienen. Y así, básicamente, con un conjunto de objetos, CRD y comportamientos controladores, voy a describir todo lo que el operador hace día a día. Y ese conjunto de CRD y de controladores es lo que voy a llamar un operador Kubernetes. Básicamente es eso. Es un conjunto de recursos y de controladores que van a permitirme simular el comportamiento día a día del operador humano. Por eso llamamos operador, porque equivale a un DevOps automático que va a hacer todas las tareas de nivel 1. A lo mejor incluso alguna de nivel 2. No os equivoquéis. Siempre hará falta tener buenos sysadmin, buenos DevOps, buenas personas que conocen el sistema y que cuando hay un problema gordo saben qué hacer. Lo que queremos hacer con los operadores es que esas personas no pierdan tiempo el día a día en problemas que pueden resolverse de manera automática. Eliminando, automatizando el nivel 1, permitimos a esos sysadmin, a esos operadores, trabajar más en tareas de fondo, en mejorar el rendimiento, en preparar nuevas arquitecturas, en verificar cómo pueden mejorarse procesos, en trabajar en cosas que son mucho más complicadas de automatizar que cómo relanzo la base de datos o cómo hago un backup. Todos los operadores no son iguales. En general, hemos visto hay 5 tipos de tareas, pues hay en general 5 tipos de operadores o 5 fases.
Es lo que llamamos el modelo de competencia o de capability, sí, de competencia de un operador. Hay operadores más competentes que otros. Hay operadores muy básicos que solo se quedan en hacer install o uninstall. Otros que te pueden gestionar la puesta al día o el rollback de versiones. Otros que van hasta el ciclo de vida. Otros añaden insight de recuperar las métricas y actuar en función de eso. Y los más elaborados llegan a hacer el autopilot, desplegarte nuevas instancias cuando hace falta, quitar las instancias cuando ya no las necesitan. Y todo eso depende del esfuerzo y que el equipo que ha creado el operador ponga en este operador. Pero independientemente de eso, en general, cuando quieres escribir un operador, básicamente vas a crearte un proyecto en el que vas a escribir, vas a describir, más que escribir, los CRDs, los nuevos recursos que vas a tener en tu clúster. Y entonces, una vez que tienes esos recursos, vas a definir cómo y de qué manera quieres vigilarlos y cómo quieres actuar. Es decir, vas a describir la lógica de reconciliación del controlador. Entonces, tengo un recurso que es la base de datos, que va a hacer falta, pues eso, saber, y otro recurso que es cada una de las instancias de la base de datos. La base de datos puede ser un conjunto de instancias, así que me hace falta otro recurso para cada una de las instancias, que va a tener cuánto disco hay. Y entonces, pues mira, esos son mis objetos. Y el controlador, pues un controlador de espacio disco que va a vigilar el disco y que va a ver cuándo está demasiado lleno para hacer algo. Otro controlador de backup que va a vigilar cuándo he declarado que quiero hacer backup para hacerlos con toda la buena lógica. Y con esos dos tipos de objetos juntos vas a construir el operador. Hay varias maneras de hacerlo. Una manera muy básica es utilizar KubeBuilder. KubeBuilder es un SDK relativamente simple para construir nuevas APIs para Kubernetes. Básicamente va a permitirte construir los CRD y describir el comportamiento y crear las nuevas APIs para Kubernetes. Una manera un poco más complicada, pero que va a crear operadores más robustos, es utilizar un framework como el Operator Framework. Es un framework open source que incluye toda una parte SDK para crear tus operadores, pero además otra parte, el Lifecycle Manager, para gestionar las versiones de los operadores y los eventuales conflictos que pueda haber, y otra parte, Metering, para ver el rendimiento de tu operador y cómo puedes mejorarlo. O sea, ahí donde KubeBuilder se ocupaba solo de la primera parte de SDK, avec le Operator Framework puedes ir mucho más lejos. En general, que sea con una tecnología o con otra, vas a tener en un momento dado que hacer el código de tu operador. Aparte de escribir los CRDs en YAML, todo el código de los controladores de comportamiento. Y hay tres maneras principales de hacerlo hoy en día. La primera sería utilizar Elm. Puedes escribir operadores en Elm. Hay un límite, ahora lo veremos. La segunda sería Ansible y la tercera, escribirlo directamente en Go. Entonces, como os decía, Elm es la más fácil para empezar, pero es relativamente limitado, porque se limita a lo que Elm puede hacer, a gestionar las instalaciones y las puestas al día de versiones. Con Ansible y con Go puedes hacer operadores de hasta el nivel 5 de competencia. Tú eres el que decides hasta dónde quieres ir. Si me preguntas qué prefiero, hacerlos en Go o en Ansible, creo que es una cuestión personal. Yo nunca he sido demasiado bueno en Ansible y Go pues he hecho un poquito más, así que personalmente cuando he hecho alguna cosilla con operadores pues me lo he hecho en Go, pero no depende, depende de lo que tu equipo o tú os sentáis más a gusto para hacer. Entonces, como decíamos, está el SDK, está en el Operator Framework el Lifecycle Manager, que va a gestionar, pues eso, la instalación, las puestas al día y rollback de tus operadores, pero también, por ejemplo, que no haya conflictos, que si tus operadores tienen dependencias, instalas dos operadores que van a tener una dependencia que no funciona bien, decírtelo y ese tipo de cosas. Hoy en día hay muchísimos operadores que ya están listos. No tenéis que crear vuestro operador vosotros directamente. De hecho, si vais a
administrar un clúster Kubernetes y vas a desplegar cosas relativamente complicadas, hey, voy a meterle un clúster Apache Spark, no, voy a ponerle acá, no, voy a hacer, pues en vez de hacerlo simplemente en Elm o en YAML, echad un vistazo por si acaso hay un operador que pueda ir mucho más lejos. Un sitio que me gusta mucho porque en general lista un montón de operadores es Operator Hub, operatorhub.io. Entonces ahí pues tenéis un montón. La última vez que miré había 150, este slide es un poco más viejo, dice 134, y ahí encontraréis operadores para un montón de cosas. Si no, como decía, pues empezar a construir un operador para ver que no es muy complicado puede daros una idea de la complejidad que costaría construir un operador justo para vuestra necesidad. Spoiler, nosotros lo hemos hecho 3 o 4 veces ya porque teníamos necesidades que no estaban en la lista de operadores existentes y algunos de ellos los hemos puesto en open source luego. Entonces, voy a daros unos ejemplos en concreto. El primer ejemplo es el operador Arbor, que está contribuido por gente de OVH Cloud. ¿Y por qué? Porque teníamos necesidad de ese operador y no existía. Queríamos construir un nuevo producto. Teníamos un Kubernetes administrado, pero la gente quería desplegar en ese Kubernetes un montón de aplicaciones que estaban en containers. Muchas estaban en Docker Hub o en otro registro público, pero también querían poder desplegar aplicaciones internas que no querían poner en un registro público, como podéis imaginaros. Entonces nos pedían un registro privado. Bueno, pues vamos a mirar cómo podemos hacerlo. Miramos lo que había en el mundo open source. Básicamente, en aquella época había dos productos open source aparte del Docker Registry. Había Arbor y Portus. El Docker Registry no es realmente un registro, es más bien los elementos de base para construir un registro. Y Arbor y Portus se basaban en Docker Registry, los dos. Miramos las dos alternativas y básicamente vimos que en aquella época ya Arbor comenzaba a tener mucha más tracción que Portus. Tenía una comunidad más grande, más contribuidores y sobre todo acababa de ser admitido a la Cloud Native Computer Foundation, a la CNCF. Entonces eso era un buen argumento y dijimos, pues mira, vamos a hacer nuestro registro privado en Arbor. Pero cuando empezamos a instalarlo nos dimos cuenta que como la mayor parte de este tipo de software CNCF, pues tiene un montón de componentes. En Arbor hay un Nginx para toda la parte de páginas web, hay un PostgreSQL y un Redis para la parte base de datos, hay Notary para gestionar la calidad de las imágenes, hay Chart Museum para poder guardar directamente cartas, Chart Elm, está Docker Registry, un montón de elementos que hay que instalar, configurar para que trabajen juntos en Arbor. Entonces nos dijimos, bueno, pero hay una chart Elm para Arbor. Podríamos utilizarla, instalarlo y con eso no hay ningún problema. Bien, no es tan fácil. No es tan fácil porque la chart Elm sí permite configurar algunas cosas, pero no todo. Y sobre todo, no te permite ir muy lejos. Nosotros queremos poner un Arbor privado para nuestros clientes, pero queremos mutualizar una parte de los recursos. No queremos que cada cliente tenga un clúster Arbor, no. Queremos que lo que sea privado realmente es la parte donde guarda sus imágenes, pero hay un montón de partes de Arbor que nos gustaría que puedan ser usadas por diferentes clientes al mismo tiempo para reducir costes y poder proponer al cliente un precio más interesante. No hay que olvidar que eso está en el ADN de OVH Cloud. Entonces, eso no podíamos hacerlo con Elm. ¿Cómo podemos hacer? Básicamente, queríamos tener, además, tenemos ya ciertas cosas que no queremos volver a crear. Tenemos Redis y PostgreSQL as a service. Tenemos un Object Storage as a service. No podemos usar los que vienen directamente con Elm. Y decidimos intentar entonces usar la plataforma, usar Kubernetes. Entonces vamos a ver cómo podíamos hacerlo.
utilizamos las APIs Kubernetes, la política de seguridad, Airbag, las diferentes, vamos a validar las APIs y trabajamos mucho sobre, pues bueno, vamos a intentar instalar Arbor a nuestra manera en Kubernetes. Y funcionaba, llegábamos a hacer un montón de cosas, pero el problema es que cada install de Arbor nos llevaba un cierto tiempo y tengo que hacer estas operaciones o que quizás puedo hacer un Ansible que las haría por mí, pero no, si queríamos automatizarlo, no había muchas maneras de hacerlo. Una, podríamos haberlo hecho con Ansible o Terraform, pero es una pena teniendo Kubernetes tener que utilizar todas esas herramientas externas cada vez que queremos crear un nuevo clúster o un nuevo registro privado para nuestros clientes. Nos gustaría automatizarlo a la manera Kubernetes, es decir, utilizando un operador. Automatizar la instalación, la configuración, el ciclo de vida de nuestros registros privados. Miramos, no había ningún operador para Arbor. Había mucha gente que lo pedía en la comunidad, pero no había ninguno. Y entonces, pues decidimos contactar la comunidad, los maintainers, y dijimos, mira, nos va a hacer falta un operador Arbor. Podríamos hacerlo para nosotros mismos, pero si lo intentamos hacer mano con mano con la comunidad y luego lo ponemos en open source, esto os interesaría. Los maintainers dijeron, claro, si lo hacéis, mira, lo hacéis con estos criterios, entonces si luego nosotros lo ponemos parte de Arbor. Y decidimos trabajar, pues eso, con ellos. Para nosotros implicaba un poco más de trabajo, porque el operador que hubiéramos hecho para nosotros hubiera sido adaptado justo a nuestra necesidad. Hacerlo para la comunidad implicaba tener que hacerlo más genérico, pero la gran ventaja es que luego íbamos a implicar también a la comunidad en el operador, en el seguimiento, en las contribuciones y en todo. Todo el mundo ganaba. Nosotros, que no utilizábamos algo personalizado que podía acabar divergiendo del árbol normal, y la comunidad porque tenían un operador. Entonces, nuestro problema era cómo hacer ese bucle de reconciliación, cómo hacer el trabajo de ese operador. ¿Por qué? Arbor, como hemos dicho, es muy complicado, tiene muchos elementos y tiene muchas dependencias externas. Y hay ciertos tipos de errores que lo hemos aprendido a la manera dura, son complicados a arreglar. Entonces es más complicado intentar ponerlo, codificarlo en un operador. Y sobre todo también hay muchas cosas que pueden pasarse, hay muchos estados diferentes que puede haber en nuestro árbol. Entonces esta era la parte que complicaba más la tarea de crear este operador. Entonces pusimos un equipo a trabajar en el operador, decidieron partir sobre KubeBuilder para construirlo, decidieron construirlo en Go, porque todo el equipo conocía Go, y decidieron sobre todo basarse en otros operadores que existían. Es decir, cuando empezamos a describir el operador, cuando empezaron, porque en esta parte yo no participé, así que no voy a guardarme mérito, cuando empezaron a describir el operador, se dieron cuenta que había una serie de componentes como config map, los secrets, los certificados, por las cuales ya había operadores para manejarlos. Operadores bien adaptados. Por ejemplo, un operador Cert Manager para toda la gestión de los certificados. Entonces, lo que intentamos hacer era que nuestro operador se apoyara en esos otros operadores, reducir la complejidad, que nuestro operador, su inteligencia, su complejidad, estuviera centrada en la parte de gestionar Arbor y que para todos los elementos externos se apoyara al máximo en los otros operadores que ya existían. Con eso el equipo consiguió hacerlo relativamente rápido, en unos cuantos meses. Y pues se lo dimos a la CNCF, a la comunidad Arbor, y hoy en día pues es una parte del proyecto Arbor. Eso quiere decir que detrás ahora mismo el operador es el operador oficial Arbor. Como os dije, a la comunidad le viene bien, pero a nosotros indirectamente también nos viene muy bien porque no estamos solos para mantener este operador y porque el operador va a estar siempre liado a Arbor. No corremos el riesgo de que haya una divergencia si Arbor cambia una cierta cosa y nuestro operador no se adapta bien a esos cambios. Entonces,
todo el mundo ganaba. Y como no era una parte vital de nuestro negocio, no, era una parte técnica que nos permite crear algo detrás, pues todo el mundo estaba de acuerdo. Ese fue el primer ejemplo y funciona muy bien. Hoy en día tenemos el registro privado y el operador en OpenSUSE. Otro ejemplo que no hemos puesto en OpenSUSE es el operador load balancer. No lo hemos puesto en OpenSUSE porque es realmente por una necesidad interna y no hemos visto en la comunidad nadie que nos lo pida, por ejemplo. Y es un operador para gestionar HA proxy. Un load balancer, pues veis lo que es una parte crítica de toda infraestructura. Va a poder repartir el flujo entrante entre 2, 3, n servidores. Y una infraestructura cloud siempre necesita load balancer. Nosotros teníamos un stack load balancer que funciona muy bien. Funciona muy bien porque está construido sobre servidores dedicados utilizando BGP y servidores que hemos creado específicamente, porque en OVH Cloud nosotros construimos todos nuestros servidores. Entonces, estos son servidores con un perfil específico para hacer de load balancing y se ocupan de toda la parte de terminación TLS y son realmente súper eficaces. Pero es un stack que está pensado antes de cloud. Es decir, por ejemplo, está pilotada por ficheros de configuración. Quiere decir que para añadir un nuevo load balancer tengo que recargar la configuración. Eso puede tener un cierto tiempo. Y el hecho de que sean perfiles específicos está muy bien porque son máquinas que turbinan a fondo, pero da problemas logísticos. Tenemos que distribuirlos en nuestros 30 data centers. Eso quiere decir que logísticamente tenemos que un nuevo tipo de stock a gestionar en cada uno de los data centers. Entonces nos hemos planteado si podríamos hacer una nueva pila load balancer, algo más cloud ready, fácilmente configurable, disponible en máquinas normales, fácil de operar y que se integre bien en nuestro cloud público. Y decidimos construirlo sobre Kubernetes. Entonces nuestro challenge era poner un load balancer en un pod. Efectivamente, un load balancer con una entrada en Internet y otra en intranet, claro, para recuperar el flujo y enviarlo, y una entrada adicional para poder configurarlo. Y además con los logs y las metrics para poder verificar que funciona. Si podemos desplegarlo de esta manera, podríamos desplegar 1 millón de load balancers en un clúster o en varios clústeres. El único problema es que cuando empezamos a trabajar a esta escala, 1 millón de load balancers, 100.000 load balancers, 50.000 load balancers, no podemos estar haciendo kube control apply para cada uno de ellos. Hace falta automatizarlos, automatizar la creación, automatizar la configuración, automatizar la destrucción. Y ahora, si habéis seguido lo que hemos dicho hasta ahora, veis lo que nos hace falta. Nos hace falta un operador para HA proxy, un operador para nuestro load balancer en Kubernetes. Entonces, la primera cosa que nos haría falta, como veis aquí, es poder meter en un pod varios interfaces de red muy diferentes. Interfaces de alta velocidad en entrada y salida y luego la interfaz de configuración. Ahí tuvimos la suerte de encontrar el proyecto Multus CNI que permite añadir varios interfaces a los pods. Es un proyecto Intel, si no me equivoco, que funciona muy, muy bien. Y entonces, utilizándolo, podemos añadir, describir y añadir, pues eso, varios interfaces de red y anotarlos con todo lo que hace falta. Otra parte que nos hace falta es la parte config map. ¿Cómo vamos a configurar HA proxy? Porque HA proxy se basa en ficheros de configuración y nosotros queremos configurarlo a manera Kubernetes y además poder darle directamente, hey, mira, nueva configuración, tienes que abrir una nueva ruta ahí. ¿Cómo hacemos eso? Podíamos escribir desde el exterior los ficheros de configuración de HA proxy, pero utilizando, por ejemplo, un config map. Pero, ¿cómo HA proxy iba a darse cuenta? Porque HA proxy está acostumbrado a leer el fichero cuando arranca. ¿Cómo hacemos este watch y el trigger? Entonces, pues mira,
aprendimos mucho sobre cómo marcha el config map. Tuvimos que aprender mucho. Este enlace que os pongo ahí es muy interesante si tenéis este tipo de problema. Cómo puedes hacer un watch y lanzar acciones cuando el config map cambia. Pero básicamente la idea es utilizar un controller. Nuestro controller va a verificar el config map que acabamos de escribir, va a verificar el que tiene HAProxy en memoria, va a ver si hay un diff o no, y si hay un diff va a hacer algo. Es el comportamiento de base de un controlador, como hemos visto. Entonces, pues mira, utilizando el CRD para describir nuestro HAProxy, los ficheros de configuración, el config map y el controlador para verificarlo, podíamos poner al día los balancers en tiempo real y entonces, pues mira, uno de los objetivos que necesitábamos ya estaría listo. No nos bastaba con eso. Si tenemos cientos de miles de los balancers, hay que monitorizarlos, hay que saber que funcionan o no, hay que saber cómo funcionan. Nosotros tenemos ya un stack de monitoring basado en Warten y Vimium. Habíamos mirado un poco cómo podíamos usar, por ejemplo, el operador Prometheus, que nos podía recuperar métricas, pero está limitado a un container por pod. Y nosotros hemos visto, tenemos ya varios containers en el pod. Entonces utilizamos nuestro propio operador Vimium. Vimium es un proyecto open source contribuido también por OVH Cloud que nos permite recuperar métricas desde un servidor o desde un pod y subirlas a casi cualquier sistema de cualquier base de datos de time series. Nosotros utilizamos la nuestra Warten. Entonces ahí, mira, pusimos Vimium, el operador Vimium en cada uno de los pod que recuperaba todas las métricas de cada uno de los containers y que las enviaba a nuestra plataforma de métricas. Y aquí, pues, lo hemos puesto en producción en beta antes del verano, lo acabamos de poner en producción hace un mes en un caso de uso general y ahora toda nuestra nueva stack load balancer, que poco a poco va a ir reemplazando la antigua, se basa integralmente en Kubernetes. Entonces, es otro ejemplo de operador, un operador basado en una necesidad más concreta. No tendría mucho sentido ponerlo en open source hoy en día, pero es un ejemplo de cómo ciertas necesidades complejas en Kubernetes pueden resolverse de una manera relativamente simple y elegante utilizando operadores. Y son -10, llevo hablando 45 minutos. Antes de que me riñan, creo que podemos dejarlo aquí y pasar a contestar a vuestras preguntas. ¿Qué me dices, Francisco? Nada, genial. Yo ya me estoy poniendo ya me estoy abrigando porque aquí está fresco, ya está empezando a estar fresco en Madrid. Pues muchísimas gracias, Horacio. Como siempre, un placer contar contigo. Y vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario de la gente, si ha quedado claro, o si ha quedado claro y no hay que preguntar, tampoco pasa nada. Mi pregunta es, esto lo están utilizando ahora a nivel de estructura en la nube, ¿verdad? Estamos hablando todo de escalar servicios para la nube y... Exactamente. Nosotros, nuestra utilización de Kubernetes, tenemos utilizaciones internas y funciona muy bien, pero nuestra utilización principal es proporcionar a nuestros clientes clusters Kubernetes llave en mano, que no tengan que molestarse en instalarlo, los patches de seguridad, las subidas de versión. Entonces, la ventaja que tiene esto para nuestros clientes de utilizar un Kubernetes en la nube así es que solo tienen que ocuparse de utilizar Kubernetes. Pero nosotros los operadores, como los que hemos visto, los utilizamos en nuestros clústeres internos y en los clústeres de nuestros clientes. Para nosotros una parte importante de la administración de Kubernetes para cualquier Kubernetes. Kubernetes que instalas tú mismo en tus servidores o Kubernetes que utilizas en la nube. Pueden ayudar. Es una herramienta muy interesante para cualquier persona que tiene que administrar Kubernetes. Vale, guay. Bueno, pregunta aquí, Pablo, esto es más para mí que para ti. Si vamos a, si vamos a compartir más tarde la grabación de la sesión, sí, hemos tenido un pequeño delay, por decirlo de una manera, con la grabación de los últimos webinars, pero ya vamos a ponernos al día, con lo cual sí, subiremos más tarde
dudo que la semana que viene, porque la semana que viene es la conferencia, pero probablemente de aquí a unas 2 semanas sí que la tengamos. Y luego Fran pregunta, no yo, sino otro Fran, un Fran que tenemos aquí en los asistentes, si sería posible tener el link de Go para el controller del load balancer. Voy a mirarlo porque, como os decía, por el momento no es open source porque nadie nos lo ha pedido nunca en modo open source. Entonces voy a ver qué es lo que podemos compartir y si eso, pues ya, ya os tendré al corriente. Si me preguntáis, veis ahí mi enlace Twitter, mándame un mensaje privado y así cuando tenga respuesta puedo enviarte la respuesta. ¿Vale? Vale, guay, guay. Bueno, pues como no estoy viendo mucho más movimiento y veo que estamos así como que es que hemos tenido un mal timing con el webinar, me parece. Hoy está también la Next.js. Lo he visto, No lo he es, no es visto. no es publicidad, pero es que también al mismo día tenemos una conferencia y varias, me he enterado que había un par de webinars también en Madrid, en España. Así que nada, como siempre, vamos a compartir la grabación y en cuanto tengamos la grabación, obviamente también si Horacio luego comparte las slides, pues las compartiremos en el Twitter de Compartiré las CodeMotion Madrid. slides y te enviaré el enlace, claro está. Perfecto, genial. Y nada, que deciros que la semana que viene ya estaremos a tope con la conferencia online, la conferencia técnica Multitrack, y que nada, Horacio estará con otro tema, pero estará con nosotros también. También cabe decir que Horacio es parte del comité de programa que nos ayuda a seleccionar las charlas para la agenda. Y bueno, nada, muchísimas gracias como siempre, Horacio, y estamos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Me ha gustado mucho estar aquí con vosotros. Hasta otra. Nos vemos, chao, chao. Chao.